Buenos días, mis queridos contactos, amigos, familiares. Hoy quiero presentarle la introducción que hicimos en la primera tertulia, La Quinta Esquina, en la cual dimos unos lineamientos del por qué y cómo íbamos a trabajar y tuvieron la asistencia de 14 amigos muy interesados en el tema. Tuvimos un proceso pedagógico además donde les hablamos de las tamboras y hubo un intercambio interesante de ideas. Yo únicamente hoy les voy a pasar la diapositiva con que hice la introducción. Comienzo. Lo primero fue presentar el logo de la tertulia y por qué lo hacíamos así. Le dije que este fue el logo inicial que yo pensé que debía ser, pero que finalmente me pareció demasiado agresivo el logo porque voltear esa esquina hacia el interior me parecía demasiado agresiva. Y entonces tomé la decisión de hacerlo de otra manera. ¿Por qué lo llamamos la quinta esquina? Porque las otras cuatro son comunes. Es decir, en Tamarameque nos reunimos permanentemente en las esquinas, en las casas, en las parrandas y tenemos una temática común. Y nosotros queremos marcar la diferencia. Queremos ser diferentes a esas cuatro esquinas que hablan de lo común. Queremos ser una esquina diferente y eso le dio origen al nombre de tertulia La Quinta Esquina. ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos un pensamiento crítico, porque tenemos un pensamiento analítico, porque somos capaces de razonar sin apasionamientos a veces, con apasionamiento algunas veces, porque somos personas normales, sobre los temas que atañen a nuestra comunidad y a la sociedad en general. Podemos hablar de política, de economía, de qué sé yo, de acuerdo a la capacidad intelectual de cada una de las personas. ¿Por qué vemos a Tamalameque de otra manera? Porque creemos que Tamalameque es un pueblo. Porque no estamos de acuerdo con lo que ocurre generalmente en estos municipios, sobre todo en el nuestro, que queremos imitar a la ciudad y terminamos siendo, estos pueblos que imitan a la ciudad, terminan siendo casi que una caricatura de ciudad, una ciudad ridícula en miniatura. Acabamos con los parques y los convertimos en plazas llenos de cemento, donde no se puede parar, donde no se puede tertuliar, donde la gente no puede encontrar sombra para hablar con el paisano, con el compadre, ¿sí? Donde el chisme deja de ser social porque se tiene que hacer escondido porque no hay un tertuliadero, no hay un comentadero público como esos maíz tostados que habían en el Parque Central de Tamalameque o como los que estaban acá dentro del patio del hospital, con un tertuliadero como el que se hacía en la plaza de mercado en las madrugadas aquí en Tamalameque, en el Parque Lorenzo Martín, cuando se iba a comprar la carne, donde se reunían los paisanos, paisanas, compadres, comadres, a hablar de los temas comunes del pueblo de Tamalameque y a ponerse al día con los acontecimientos de la noche o del día anterior, los que no estaban enterados. Porque nos interesa provocar cambios sustanciales en este pueblo. Si nosotros tenemos un pensamiento crítico, si tenemos un pensamiento analítico, ¿sí? Somos propositivos. Podemos, con ese actuar, con ese pensar y con esa criticidad, podemos provocar cambios sustanciales no solo en Tamalameque, sino en su propia gente, donde la gente empiece a pensar en una forma diferente, que abandone ese pensamiento de crítica malsana, sino que sea una crítica propositiva, una crítica constructiva, y que Tamalameque deje de ser en las redes una corraleja humana. Porque seremos propositivos, por supuesto. Cada vez que hagamos una crítica nos toca proponer cosas para que el que nos escuche, el que nos lea, sepa dónde situarse. Que no solo es criticar, sino proponer soluciones de fondo para la problemática que existe en Tamarameque.
Ah, que es que los administradores no le paran bola a esas proposiciones. Bueno, ya ese es problema de ellos y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en eso a no ser la crítica constructiva que seguimos haciendo. Porque no nos quedaremos en la simple crítica, sino que plantearemos soluciones, por supuesto. Eso es ser propositivo. El tamaramequero se ha vuelto un individuo reactivo, ¿sí? Que cuando tú propones algo, inmediatamente sale la crítica a atravesársele como, como una piedra puesta en la rueda para que no camine las propuestas tuyas. Porque en Tamarameque últimamente miramos las pulgas, pero no el elefante que las carga. Es decir, las ideas, las propuestas son buenas de acuerdo a quien las dice o son malas de acuerdo a quien las dice. Estoy seguro que esto de la quinta esquina va a tener sus detractores, va a tener sus enemigos y eso es normal que los tenga, porque todos no podemos pensar igual. Pero los que piensan de que Tamalameque puede cambiar, de que nosotros podemos proponer cosas, que podemos romper ese círculo y esa tenaza de pobreza a través de ideas, bienvenidos sean a esta tertulia que llamamos la quinta esquina. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Veamos. Buscando nuestra identidad como pueblo. No es posible que el foráneo llegue y no haya quien le dé noticias de qué es Tamarameque, cómo es Tamarameque, cómo era Tamarameque, el Tamarameque de antes, quién lo fundó, dónde lo fundó, quién fue el fundador, cuál es su cultura, la sociología que encierra todo el pensamiento tamaramequero, el sentir y el decir del tamaramequero. Que no conozcamos los personajes, las costumbres, las tradiciones, los dichos, las leyendas, eso empobrece realmente al pueblo de Tamarameque. Pero conociéndolo, todos nosotros podemos enriquecer. Y los que conozcan, que compartan. Porque de nada sirve un conocimiento guardado si no es compartido para que crezcamos en comunión todos los tamaramequeros. La otra manera de lograrlo es reconociéndonos y autorreconociéndonos como tamaramequeros. Que no nos avergüence decir de dónde somos. Que sintamos el orgullo de ser tamaramequeros. Yo siempre he puesto el ejemplo de los colegios que obligan al niño a tener un uniforme, pero el niño no siente pasión por ese uniforme porque no se le explica, porque no le dan la connotación social que debe tener. Sin embargo, el niño cuando se pone una camiseta de fútbol, la muestra orgulloso. Y si está jugando y hace un gol, imita a los deportistas y muestra el escudo de su equipo con orgullo, diciendo esto vale, yo soy esto, yo pertenezco a esto. Así nosotros los tamaramequeros también tenemos que ponernos la camiseta tamaramequera y mostrarla con orgullo. Y para ello, lo primero, buscar la identidad como pueblo, conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, dónde estamos para proyectarnos hacia el futuro. Conociendo a Tamarameque, no solo viviendo en él. Sí, vivimos en Tamarameque, nos sentimos cómodos, como García Márquez decimos que es un buen vividero, pero hay que conocerlo, ¿sí? Hay que conocerlo y decirle a las personas que no lo conozcan, epa, venga, este es Tamarameque, estos son sus personajes, estas son sus leyendas, estas son sus tradiciones, vivimos de esto. ¿Por qué la ciénega del Cristo no tiene manglares? Y explicarlo, ¿sí? No tiene manglares porque lo acabaron, porque el combustible que utilizaban las amas de casa para la cocina era la leña. Y se dieron cuenta que el mangle seco ardía mejor, ¿sí? Y hubo personas que vivían de eso, cortando el mangle para venderlo. Y acabaron con el manglar de la ciénega del Cristo. Y al acabar con el manglar de la ciénega del Cristo, acabaron con la pesca, acabaron con los sitios donde los peces hacían sus puestas, sus huevos, y entonces el tamaramequero, el pescador, tiene que desplazarse a mayor distancia para poder pescar. Y Palmira, que era un barrio de pescadores, ya dejó de serlo. Tú llegas a Palmira y preguntas dónde vende pescado y nadie sabe dónde vende pescado, porque todo ha cambiado. Conociendo y apropiándose de una cultura que es nuestra cultura. Nosotros tenemos que apropiarnos de la cultura tamaramequera, sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿sí? Sentirnos orgullosos de nuestros ancianos, de nuestros paisajes, de nuestras leyendas, sentirnos orgullosos de ser tamaramequeros, conocer que estamos insertos dentro de la depresión momposina y hacemos parte del complejo cenagoso de la ciénega de la Zapatosa y que hay una cultura
única dentro de los pueblos de la depresión momposina, cuyo vaso comunicante son las tamboras. Lo logramos siendo capaces de utilizar el conocimiento de nuestra cultura para entusiasmar a otros. Por eso, si conocemos la cultura y no nos la guardamos, sino que la damos a conocer al extraño o al propio de aquí de Tamalameque, estamos engrandeciendo a Tamalameque y estamos logrando cambiar la mentalidad de los que vivimos en este bello vividero que se llamó Tamalameque. Ahora bien, participando en todos los momentos que se den en nuestro pueblo, hemos tenido la tradición de ser solidarios y de unirnos en torno a la muerte. Cuando muere alguien, todo el pueblo asiste, ¿sí? Y se ve la tristeza, y hay el pésame, y hay el sentir por el finado o por la familia del muerto. Pero hay otros momentos que requieren también la solidaridad del pueblo. Momentos de alegría, por supuesto. Momentos que un muchacho se graduó de médico, o se graduó de ingeniero, qué sé yo, de lo que sea. Y nosotros no nos alegramos de eso, ni nos enteramos que un paisano nuestro se hizo profesional. Entonces, esos son momentos propicios para ello. Tenemos que romper, bueno, a mí siempre me causó curiosidad algo que lo oía Maximino Caballero, que decía de que había tres tipos de tamalamequeros. El tamalamequense, y lo hacía con énfasis, lo decía con énfasis, el tamalamequeño y el tamalamequero. Él decía que el tamalamequense es aquel que vive fuera de Tamalameque y mira a Tamalameque con ojos de ciudad. Ese pueblo no cambia, ese pueblo no tiene esto, ese pueblo no tiene parque, ese pueblo no tiene universidad, ese pueblo no tiene pavimento, ese pueblo... es decir, nos empequeñecen de tal manera al tratar de compararnos con la ciudad. Y los mandatarios, ante esa crítica destructiva, tratan también de imitar a la ciudad. Entonces tenemos parques lineales, tenemos plazas, tenemos una cantidad de vainas que no son necesarias, ¿sí? Bueno, no es que no sean necesarias, sino que no son vitales para la comunidad. Podemos tener los parques, pero parques, no plazas, ¿sí? Y también decía que el tamalamequeño es aquel que vive en Tamalameque, pero tiene la mente en la ciudad porque Tamalameque es muy chiquito. Él se quiere ir de Tamalameque, porque Tamalameque no sirve, porque Tamalameque es. Y estamos los tamalamequeros que vivimos aquí, que comemos bollo con suero, que comemos pescado con la mano. En fin, los que creemos a Tamalameque y lo queremos y queremos seguir viviendo en él con un anclaje por la tierra. Esos son a grandes rasgos como diría, las pautas por las cuales creamos este grupo, del cual asistieron 14 personas, vuelvo y repito, y de las cuales estamos agradecidos en ese conversatorio que tuvimos de intercambio y de cosas, el cual matizamos con una parte pedagógica donde les hablé de las tamboras. Así que, si te interesa estos temas, puedes participar en la tertulia La Quinta Esquina. Me puedes escribir al privado y yo te inmiscuyo dentro del grupo, que ya vamos a comenzar a depurarlo porque hicimos la invitación abierta, muchos no asistieron, otros dijeron que no, pero entonces vamos a empezar a depurarlo para reducir el grupo a sus mínimas proporciones o a sus proporciones ideales para seguir actuando. Si te gusta este video, esta introducción, dale like. ¿Sí? Y si no, también, manito abajo o manito arriba, eso nos va a indicar de cuán receptivos son ustedes sobre esta propuesta. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y me bendiga a mí también.